Gloria de Hierro Negro apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon, gracias. Capítulo 101. Altos precios. Se dio la vuelta y vio un mostrador negro junto a la puerta. Urian estaba detrás de él. Se agachó y sacó una botella de vino de arándanos y 2 copas de plata. ¿Taza?, preguntó. No, gracias. Por primera vez en su vida, se sintió realmente incómodo por su compañía. ¿Quién sabía qué había en ese vino? Todavía recordaba la advertencia de María. No todos los magos eran amistosos. Mi maestro me habló de este lugar, respondió Claude, volviendo la conversación al tema. ¿Tu maestro? ¿Y quién podría ser? Claude no respondió. Mientras el hombre tuviera pruebas de que era un mago, no necesitaba saber nada más. El anciano sonrió con complicidad y tomó un sorbo de vino. Solo curiosidad, dijo, poniendo su taza sobre la encimera, la primera vez que te veo, no te conozco, tenía curiosidad por saber si conocía a tu maestra. Mi maestra está en Tordesas. Regresarán en unos días más, pero estoy perplejo por sus recados, continuó Claude en su propio camino, con cuidado de no revelar el sexo de María, pensé que podría encontrar algo útil aquí. Mis superiores también han mencionado este lugar un par de veces. La capital envió un mensaje de su apertura. Ninguno de nosotros ha estado aquí antes, por supuesto, pero tengo pocas opciones. Claude pintó un cuadro impresionante y tácito. Era parte de un grupo con el que era mejor no meterse. Un grupo extenso, encabezado por un maestro que podría tener múltiples discípulos, con conexiones a la capital. Muy bien, dijo Urian, su mirada cambiando sutilmente, ¿qué materiales dijiste que estabas buscando de nuevo? Cristales mágicos. Sí. ¿Qué elemento? Fuego. Había muchos cristales diferentes que podía pedir, pero los cristales de fuego eran la clave para las matrices. Las matrices más complejas podrían usar otros cristales elementales, pero no el que estaba buscando construir. Tengo algunos, pero son caros. ¿Comprar o intercambiar? ¿Tomas Shalions? ¿Shalions? Los ojos del hombre regordete se iluminaron. De hecho. Un cuadrado de cristales de fuego por 3 Shalions. ¿Cuántos? El cuadrado era una unidad de medida utilizada casi exclusivamente para cristales. Un cuadrado era aproximadamente el equivalente a una ficha de Mahjong. María siempre tenía un cristal cuadrado del elemento agua en su persona. Tenían efectos cosméticos, lo que las convertía en las favoritas de las mujeres jóvenes de los círculos adecuados. Claude vio el cristal de agua antes, incluso había jugado con él en alguna ocasión. Tenía que haber nombres más apropiados que cuadrados, quizás piezas. Eso no suena bien, dijo Claude, mirando al anciano, los cristales del capitel son menos de 2 Shalions y 5 coronas. Un Shaliun valía 20 coronas en el mercado negro mágico, si un cuadrado valía 45 coronas, entonces eran solo 2 Shaliuns y 5 coronas. Parecía que era más un comerciante que un mago. Solo ganaba 3 tales al mes, solo 36 al año. Le tomaría 2 años ganar lo suficiente para un solo cuadrado. Ahora el anciano iba a intentar tomar 2 años más. Sin mencionar que necesitaba 6 cuadrados, no solo uno. La capital está muy lejos, dijo Urian con calma. Terminó su vino y volvió a llenar su copa antes de continuar. Cuanto más lejos de la capital, más caros son los artículos. Los costos de transporte y la rareza, y todo eso. Además, un Shaliun vale solo 18 coronas aquí, por lo que son 54 coronas por cuadrado. Sin mencionar que técnicamente no soy incluso, se supone que tengo estos cristales. Se supone que todos los que obtengamos se envíen directamente a la capital. Solo los tengo porque los vendo como un favor para un amigo. Y solo tengo 8 cuadrados. No puedo hacer algo con el precio, tampoco, mi amigo lo fijó. Ni siquiera estoy haciendo un fanático de esto. El precio es lo que es. Tómelo o déjelo. No me tomará mucho tiempo venderlos, de todos modos. Además, escuché de un pájaro confiable que los precios de las aves están a punto de subir. Precios para todo. Claude miró al anciano. No confiaba en él, pero no podía discutir. No tuvo más remedio que aceptarlo y pagar. Bien, 6 cuadrados, Claude resopló. El rostro serio de Urian floreció en una cálida sonrisa. ¿Algo más? Polvo de estrella del cielo, polvo de raíz blanca y rocío de sangre carmesí. El polvo de esquistar era básicamente meteorito en polvo. El polvo de raíz blanca era una especie de raíz de planta en polvo. Pero el rocío de sangre carmesí no tenía nada de sangre. Era un mineral que catalizaba reacciones alquímicas. Urian frunció el ceño y volvió a escrutar a Claude.
Estás configurando una matriz. Era una afirmación, no una pregunta. A Claude no le sorprendió que se diera cuenta. Alguien de confianza para administrar una sucursal del mercado negro sabría lo que hace. La cagué y arruiné la matriz de mi maestro. Tengo que reconstruirla antes de que regresen. Urian se rió. Los jóvenes siempre cometen errores. Es inevitable, especialmente en el camino de la magia. Solo asegúrate de aprender y no lo vuelvas a cometer. Un polvo malicioso de estrella del cielo equivale a 16 coronas. El polvo de raíz blanca equivale a 7 coronas por caja. El rocío de sangre carmesí equivale a 12 coronas por botella. 2 shalions, incluso te daré un descuento de corona. Sonrisa cálida o no, era un comerciante cruel. Claude ni siquiera intentó discutir esta vez. Estaba subiendo el precio a la mitad en todo. Bien, Claude suspiró con las mandíbulas apretadas. Finalmente tenía todos los materiales. Había tenido que desembolsar más dinero del que esperaba, pero tuvo suerte de encontrar todo en un solo lugar. Casi había esperado que tuviera que ir a varios lugares para conseguir lo que necesitaba. También tengo algunas tabletas, si las quiere. Mejoran la matriz si las coloca debajo, gorjeó el viejo comerciante. Una matriz puede ser tan simple o tan compleja como se desee. Lo mínimo era muy simple, pero había infinitas posibilidades más allá de eso. Una matriz podría, por ejemplo, configurarse usando solo los ingredientes que había comprado hasta ahora, y funcionaría, no bien, pero funcionaría. Las tabletas eran modificaciones esenciales en el diseño básico que podían mejorar funciones, aspectos específicos o hacerlo mejor en ciertos procesos. Sin embargo, eran mucho más difíciles de hacer. Magistone fue el material más común para estas tabletas y, a menudo, formaron la base de matrices comunes. Fueron hechos a partir de los desechos industriales que quedaron de la producción de cristales terrestres. ¿Qué tan grande y cuánto? 6 piezas, alrededor de 1 metro cuadrado en total. Un shalium. Solo lo suficiente para la matriz. Pero maldita sea esa etiqueta de precio. Sin embargo, la pelea estaba fuera del niño, así que solo asintió y pagó de nuevo. Suspiró y deambuló por los estantes. Capítulo 102 Ballesta mágica. Los estantes eran una colección de arcoíris. Claude tomó algo que se parecía sospechosamente a un tubo de bambú. Brillaba como hierba primaveral. Se concentró en él y notó unas suaves líneas grabadas en su superficie, runas en la superficie interior del tubo. Un acumulador de agua. Se llena en el transcurso de un día y contiene las raciones diarias de una persona. Es esencial para viajes largos o expediciones. No tiene precio para las personas que hacen mucho trabajo de campo, susurró Urian por encima del hombro. Claude volvió a bajar el tubo. ¿Por qué usarlo? Un simple hechizo es más que suficiente para hacer eso una docena de veces sin siquiera sudar. No es de mucha utilidad para los magos, es cierto. Pero ¿qué pasa con las personas que no pueden usar la magia? También es solo una corona. ¿Realmente acaba de decir que era solo una corona? Los puños de Claude se cerraron ligeramente a su lado. Podía hacerlos él mismo y los materiales ni siquiera costarían 3 rillas por tubo, pero Urian estaba tratando de hacerle pagar una corona completa, 50 rillas. El culo barato de Claude. Una alarma mágica, sonó Urian cuando Claude recogió una pequeña cigarra dorada, suena en el momento en que alguien activa un hechizo a menos de 5 metros. Un tale, una corona para 6. Entonces, ¿fue la tasación cruzada con un silbato? En realidad, el mecanismo era bastante simple. Un circuito de 3 runas trabajó en conjunto para hacerlo funcionar. Una runa de evaluación que se activó cuando la magia se usó dentro de su rango efectivo, desencadenando una especie de runa de telequinesis que Claude no reconoció, que empujó una caña hacia abajo sobre un pequeño tubo en la cigarra, así como la tercera runa, una runa que Claude reconoció vagamente. Como una variante de un hechizo de viento, que sin duda soplaba aire a través del tubo, haciendo vibrar la caña y silbar la cigarra. El viejo comerciante lo hizo sonar maravilloso, pero en realidad no valía mucho. Si un mago se acercaba tanto sin ser detectado, uno con malas intenciones, esa cigarra no iba a salvarle la vida. Y eras un verdadero tonto si permitías que un mago hostil se acercara tanto en primer lugar. Un hacha. Está encantada con Sharpen. Es más mortífera que cualquier hacha promedio, por supuesto. También tengo una encantada con Tougen, durará más. Los dos continuaron su danza de este modo arriba y abajo de los estantes durante varias docenas de minutos.
Claude recogía algo, y Urian sonaba en su oído, haciendo todo lo posible para convencerlo de que lo comprara, sin parecer agresivo. Claude usó el baile para aprender un poco más sobre varias cosas mágicas. Por ejemplo, aprendió que las armas encantadas tenían un brillo ligado a su encantamiento. Sharpen era blanco, Tougen era gris. Le hizo pensar en su daga. Tenía un brillo negro, a diferencia de todo lo que veía en la tienda. ¿Quizás fue envenenado? No, recordaba haber leído que el veneno tenía un brillo verde pútrido. Estas son agujas de coser que nunca se pierden, continuó Urian. ¿Nunca pierde? Claude tuvo que reprimir una carcajada. ¿Qué uso tenía él para tal cosa? Las agujas estaban en un pequeño recipiente de plata, clavadas en un trozo de corcho. Sí, repitió la voz mercantil de Urian de nuevo, algunas personas tienen la tendencia a perder las cosas. Estas regresan a su contenedor si se dejan solos por un tiempo. Siempre que estén a un par de metros del contenedor, reaparecerán mágicamente en él. Es el regalo perfecto para madres y esposas. Claude reprimió otra carcajada. En realidad, solo estaba describiendo un imán de gran alcance. ¿Realmente ahora, no podrían hacer algo más interesante? Sus ojos se pusieron vidriosos mientras perdía el interés. Se escabulló unas cuantas veces más, recogiendo solo un par de elementos aleatorios más, luego se detuvo. Sus ojos se clavaron en una ballesta de metal. ¿Esta? Preguntó, alcanzándolo. La venganza de Eifrei. ¿Se suponía que eso significaba algo? Su nombre. Eifrei es un pirata infame. Murió hace un siglo en un motín. Hizo un uso extensivo de esta ballesta a lo largo de su carrera, y probó mucha sangre en sus minutos finales. Debe su nombre a ese motín. Tiene 3 encantamientos: endurecer, anticorrosión y restauración. Las ballestas más fuertes están hechas de acero de mitril, pero no duran mucho. Endurecer ralentiza eso, y restauración repara el desgaste. El mitril también se oxida fácilmente, por lo tanto a prueba de herrumbre. Claude estaba más intrigado por el delicado e intrincado diseño que por cualquiera de sus encantamientos. Incluso podría llamarse atractivo. Los encantamientos eran bonitos, pero innecesarios. Todo lo que realmente se necesitaba eran mejores materiales. El acero, por ejemplo, el acero inoxidable resolvería todos los problemas a la vez. No había necesidad de endurecer, a prueba de herrumbre o restauración, por lo que podría encantarlo con cosas más útiles. ¿Eso es todo? ¿Cuál es el precio? Un shalium. Claude casi pierde la mandíbula inferior. Su aubas era mucho más efectivo y solo costaba 6 coronas. ¿Cómo diablos valía esto un shalium? Demasiado caro. Pagaré 3 coronas como máximo. Es una ballesta encantada. No se puede comparar con las armas normales. Urian espetó. Encantado, seguro, pero con 3 encantamientos de basura. Podría valer la pena un shalium si pudiera hacer su disparo a un objetivo, o si era extremadamente preciso, tal vez si era mucho más fuerte que un mosquete. Tal como está ahora, es apenas más que una ballesta normal, duradera y de buen aspecto. Ahora que lo pienso, ¿por qué estoy dispuesto a pagar 3 coronas? Bien, 3 coronas. Urian lo calló rápidamente. ¿Qué tan lejos puede disparar? 10 metros. ¿10? Me estás tomando el pelo. ¿Los tornillos? Se vende por separado. La mandíbula de Claude cayó de verdad esta vez. Se quedó mirando al hombre, sin mandíbula, durante varios largos y silenciosos segundos, luego volvió a poner la ballesta. Lanzaré 6 tornillos de mitril encantados con Sharpen. Urian se derrumbó. Bien. Maldita sea, ¿por qué hice una oferta tan estúpida? Claude suspiró. No estaba feliz, pero tenía que admitir que no estaba completamente arrepentido. Al menos podría experimentar con el mitril e intentar fabricar acero. Todo está empacado, dijo Urian unos minutos más tarde, ¿cuándo saldrá la cuenta? Claude buscó su bolsillo y se congeló. No había traído nada con él. Mi intención original no era comprar nada hoy. Quería echar un vistazo hoy y volver mañana si encuentro algo que valga la pena. Si me lo puedes guardar hasta mañana, te pagaré entonces. ¿Cuánto por todo? Claude dijo con la voz más tranquila que pudo. ¿Me estás tomando el pelo? Urian preguntó, su cálida sonrisa se desvaneció, ¿estás aquí para perder mi tiempo? ¿De verdad crees que llevaría tanto dinero a una tienda en la que nunca he estado? No soy estúpido. El rostro de Urian se quedó en blanco. Lo que dijo Claude fue exactamente lo que él mismo habría hecho. Bien, pero solo por 3 días. Vuelven a los estantes si no has pagado en 3 días.
Y luego no volveré a hacer negocios contigo. Claudia asintió. Mi maestra está de regreso en 3 días y necesito terminar la serie antes de eso, así que no te preocupes. Regresaré mañana con el dinero. Los dos se separaron y Urian cerró la tienda antes de regresar a la morera. ¿Qué quería él? Preguntó un hombre barbudo. Algunos ingredientes, casi la misma lista que la suya, respondió Urian. Los 4 sentados alrededor de la mesa intercambiaron miradas de pícaro. Magos renegados o no, Urian y ellos eran buenos conocidos, si no amigos. ¿Qué quería él? Otro preguntó. Ha hecho un buen trabajo disfrazándose, pero rezuma inexperiencia. Es muy joven. No tiene más de 20 años. Tiene un maestro y este maestro tiene varios otros discípulos. Aparentemente ha destruido el conjunto de su maestro y necesita hacer otro antes de regresar. ¿Conoce algún mago rebelde en la ciudad con varios discípulos? Ninguno de los que haya oído hablar. No estoy seguro, los 2 restantes negaron con la cabeza. Lo que sea. Lo averiguaremos a tiempo. Dijo que su maestro fue informado de mi apertura por la capital. Interactuaremos más con ellos en el futuro. Él al menos vendrá a comprar más materiales para sus experimentos, lo sé. Eso es seguro. El hombre barbudo sonrió. ¿Hiciste una matanza esta noche, sí? Los arreglos no son baratos. No tengo suficientes ahorros para uno incluso ahora, lo único que tienes que hacer es matar. De todos modos, el gordo comerciante se bebió la copa de vino, no trajo dinero. Dijo que vendría a pagar mañana. No puedo estar seguro de si está mintiendo o no, lo que sea. Te vas mañana, ¿sí? Brindemos por tu partida, entonces. Capítulo 103 Enfrentamiento en el camino. Claude tomó un callejón diferente. En parte porque no quería caminar por el mismo callejón lúgubre, no porque otro callejón lúgubre fuera muy diferente, y en parte porque no podía estar seguro de que alguien no lo estuviera esperando, por paranoico que pudiera sonar. Tenía 2 opciones. Uno se dirigió al centro, una zona concurrida donde podría desaparecer. Sin embargo, no muchos caminaron por ese camino, por lo que no pudo mezclarse en el camino y todos los que miraran notarían su llegada. El otro se dirigió al lado de los barrios marginales de los muelles. Había caminado la última parte de esa ruta un par de veces antes. Fue un desvío, pero valió la pena por la discreción que ofrecía. Se preguntó cómo manejaría el oficio mientras caminaba. No podía simplemente caminar hasta la tienda con todo el dinero, especialmente no en forma de Shalium. El riesgo de ser descubierto era demasiado grande. Sin mencionar que Urian, incluso antes de que se revelara este lado más oscuro de su oficio, nunca había sido el más ético de los comerciantes. Tenía un lado codicioso y una inclinación por actuar en consecuencia. Incluso si no le robó directamente o hizo otra cosa, si descubría la identidad de Claude, podría decidir que podía sacar algo más de él. Sin embargo, no había comprado algunas cosas, por lo que no podía entrar escondido como lo había hecho esta vez. Conocía sus propias limitaciones y, a pesar de lo fuerte que era para su edad, todavía era solo un adolescente. No tenía la fuerza para llevar la bolsa de regreso a casa por su cuenta. Sin embargo, no podía dejar el caballo y el carruaje cerca, ya que todos lo reconocieron al instante. Camuflado o no, todos sabrían quién era en el momento en que lo vieran en el carruaje. Ciertamente, tampoco podía ir de día. Además del hecho de que se suponía que debía estar en la escuela en ese momento, el simple hecho de aparecer en esta parte particular de los barrios bajos a la luz del día despertaría sospechas, sin mencionar que lo haría cargando un saco de tamaño llamativo en la espalda. Resultó que el mayor problema para él iba a ser lo único que no había pensado que fuera uno: el transporte. Había esperado tener dificultades para conseguir los artículos, o luchar para negociarlos a un precio razonable, pero nunca había pensado en el tema de transportar los artículos de regreso a casa. También tuvo que pensar en cómo llegar a casa con sus compras. ¿Debería ir directamente a casa o pasar por casa de sus padres para cenar? Si hacía lo primero, tendría que ocultar su excursión a su familia o todos se quejarían de que llegara a la ciudad sin visitarlos. Sin embargo, si pasaba a cenar, su padre lo acosaba por venir a cenar 2 días seguidos y holgazanear en el trabajo. Eventualmente se lo quitó todo de la mente, incapaz de encontrar nada útil, y se dirigió hacia el lago. El callejón estaba casi completamente desierto y 1 o 2 personas con las que se encontró se desvanecieron en el aire cuando vieron su atuendo. Dobló otra esquina y se topó con un par de personas que casi bloqueaban el callejón frente al decrépito edificio de 2 pisos.
El grupo era en realidad dos grupos, cada uno bloqueando un extremo del callejón mientras dos personas entre ellos, presumiblemente sus líderes, estaban discutiendo. Sus pasos se hicieron más lentos y se acercó tan silenciosamente como pudo. Sorprendentemente, nadie de los edificios a ambos lados del callejón mostró interés o reacción a la discusión. Las ventanas estaban iluminadas con velas, así que definitivamente había gente en casa. Se detuvo y se escondió en un hueco oscuro entre dos edificios a unos 10 metros detrás del grupo más cercano. Escuchó la discusión durante un par de minutos y construyó una imagen de lo que estaba sucediendo. El ligeramente más grande de los dos grupos era la pandilla Black Snake. El otro lado era la pandilla Shark. El grupo más pequeño tenía alrededor de 5 personas, un par de las cuales eran mujeres, mientras que el más grande tenía 8, todos hombres. Los hombres se burlaban y molestaban a las mujeres y acosaban a los hombres. Entre los dos grupos, gobernaban la mayor parte del barrio pobre. Black Snake eran en su mayoría rufianes de Windmore Street y los callejones circundantes. En su mayoría estaban involucrados en el crimen organizado, especialmente con todos los proxenetas y putas que trabajaban en la calle. Los tiburones, por otro lado, eran principalmente marineros y otros trabajadores portuarios con mala suerte, o en casa entre viajes al mar. Se ocupaban principalmente del comercio negro y el contrabando, así como una pequeña actividad de protección con un par de tabernas en el puerto. Fueron conocidos como los topos de Whitestack. Los dos tumores se alimentan de la buena gente del pueblo. Sin embargo, a pesar de toda su ferocidad, no tenían la fuerza para extender su alcance más allá de los barrios marginales y no tenían el poder para enfrentarse a la vigilancia de la ciudad, y lo sabían. La única razón por la que ellos que aún no habían sido aniquilados era porque sabían mantenerse en los barrios marginales. A nadie le importaba realmente vigilar ese lugar, en parte porque era un remanso y en parte porque vigilarlo era casi imposible. Sin embargo, los tiburones, a pesar de su propensión a la violencia, tendían a ser una pandilla algo más dócil. Bueno, tan dócil como podría serlo una pandilla de marineros y marineros. Por lo general, se reservaban mientras las tabernas pagaban sus cuotas y los contrabandistas cumplían sus tratos. Amaban las peleas, pero no involucraban a personas que no buscaban pelear con ellas. Los Black Snakes, sin embargo, estaban mucho menos comedidos. Se consideraban más cultos que los tiburones, ya que se centraban en actividades más sensuales. Sin embargo, sus víctimas no tenían la misma opinión. Los Black Snakes eran famosos por perseguir a sus putas en busca de placer y riquezas, y por aumentar con frecuencia sus demandas ante el menor indicio de mejora en la situación de una tienda. Y, aunque se mantuvieron en los barrios marginales en su mayoría, los enfrentamientos con la guardia de la ciudad no eran desconocidos. Eran la mayor fuente de delincuencia y violencia fuera de los barrios marginales. Sin embargo, tenían un respaldo en el ayuntamiento, por lo que pocos en la guardia se atrevieron a mostrarse demasiado celosos de enseñarle a la pandilla su lugar. Sin mencionar que el varón Robert, tenía este inquietante pasatiempo de defender a las pandillas. En cuanto al argumento actual, tenía algo que ver con el convoy que se dirigía a Nubisia. La mayoría de los mejores perros de la pandilla de los tiburones, y sus mejores luchadores, se marcharon, incluido su líder, Ironaxe Ambas, que se desempeñaba como comandante general de la escolta. La administración de la ciudad le había prometido a Ambas que garantizaría la paz y el status quo entre las dos pandillas se mantuvo en su ausencia. Si bien las serpientes negras no temían a los tiburones ni siquiera con toda su fuerza, y mucho menos ahora que estaban ausentes, con el gobierno local involucrado, tenían que quedarse. El segundo teniente de Black Snake, Slanteye Kamadi, se dirigía de regreso a Old's Red con un par de secuaces cuando se encontró con Gerard, el hermano de Ambas, que se dirigía a casa con su novia. Esa novia era la hermana mayor de Kefnie. Una vez había apuñalado a Kamadi por agarrarle el culo en la taberna donde trabajaba, y él estaba en busca de venganza. Con la élite de Shark ausente, Gerard no tenía su escolta de fuerza habitual, lo que significaba que Kamadi tenía tanto los números como la ventaja de calidad. Sin embargo, Kamadi sabía que era mejor no comenzar una pelea física, ya que incluso con Shark en un estado debilitado, aún podría superar a Black Snake si se contaran todas las fuerzas. Una pelea con ellos aquí se convertiría en una guerra abierta en las calles, y Black Snake no saldría bien. Así que Kamadi se conformó con molestar al grupo para que desahogara un poco su ira. Gerard tampoco podía permitirse una confrontación física.
Podrían ganar una guerra de pandillas con Black Snake, pero quedarían gravemente heridos y podría darles a algunas de las pandillas aspirantes la oportunidad de entrar y hacerse cargo mientras se lamen las heridas. Así que mantuvo a sus hombres atrás sin importar lo que hiciera el otro lado. Kesline estaba al borde, sin embargo, apenas reprimiendo su rabia. El resultado fue un punto muerto en el que ninguna de las partes estaba dispuesta a dar el paso final y poner fin a la pelea, pero ninguna de las partes estaba dispuesta a dimitir y parecer el más débil de los dos. Claude miró al cielo. Probablemente eran las 9 de la noche. Maldita sea, si iban a pelear, entonces pelear, si no, entonces vete a la mierda. Tenía lugares para estar. Los miró durante un minuto más o menos, luego suspiró y salió de las sombras. Capítulo 104 Tomando acción. Un dilema se refería a una de dos situaciones superficialmente similares pero fundamentalmente diferentes. Incapacidad para tomar una decisión o enfrentarse a consecuencias nefastas sin importar la opción elegida. La última definición se sintió como la más aplicable a Claude en este momento. Por un lado, podía darse la vuelta y marcharse como había venido. Sin embargo, si hacía eso, se encontraría de nuevo en la intersección. Solo la más mínima pregunta revelaría el motivo de su regreso, y Urian podría decidir que no era digno de negociar en el mercado negro. O podría decidir que Claude era lo suficientemente débil como para ser explotado aún más. Lo peor de todo es que su aparente debilidad podría hacer que otros piensen en tomar su riqueza por la fuerza, ya que si él era demasiado débil para enfrentarse a unos pocos matones, ¿cómo podría ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a otros magos? Su otra opción era enfrentarse a los matones de frente. Podrían reconocerlo a él y, por lo tanto, a su respaldo, y dejarlo pasar sin obstáculos. Sin embargo, es posible que no. Una pelea no sería bienvenida y probablemente lo obligaría a usar sus hechizos para salir, lo que terminaría con todo para él. Incluso si no obstruían su camino, su mera presencia plantearía preguntas incómodas. No pudo decidir cuál de las tres opciones era peor. Una pregunta podría sugerir que estuvo allí para los entretenimientos sensuales de Windmore Street. Eso destruiría su carácter en la ciudad y arruinaría cualquier futuro que pudiera haber tenido en la sociedad superior. El otro podría sugerir que estaba involucrado en actividades menos sabrosas que involucraban a las propias pandillas. El resultado del mismo sería muy similar al del primero. El tercero, aunque mucho menos destructivo para su personalidad pública, no fue menos perjudicial para su posición personal. Su padre podría llegar a enterarse y cuestionar su presencia, a lo que no tendría más remedio que admitir que fue a la tienda de Urian. Incluso si su padre no explicaba su presencia en los suburbios usando su respuesta, ni siquiera si Urian o cualquiera de las otras presencias en ese claro podría ocultar su identidad. Su cabeza palpitaba violentamente. Había comenzado la velada con un relajado viaje de compras. Ahora se enfrentaba a una elección que arriesgaba, de la manera más grave y devastadora posible, todo su futuro. La pelea en sí no tuvo nada que ver con él, pero aún así lo puso en una posición de lo más precaria. La idea de enfrentarlos, con la máscara aún puesta, pasó por su mente por un momento, pero fue una elección aún peor que simplemente caminar sin ella. La posibilidad de que lo dejaran pasar sin ser molestados era casi inexistente. Sin embargo, al menos, enmascarado, no necesitaría reprimirse tanto y podría encargarse de ellos fácilmente. Tenía la mitad de la mente en caminar hacia ellos como estaba por esa misma razón. No tenía nada que pudiera llamarse una buena impresión de ellos, y no le importaba, ni siquiera a medias, darles una paliza completa. Sus ojos distraídos vagaron hacia el cielo y vio la luna bailando plateada entre las nubes de algodón. Sin embargo, no era luna llena, y su hoja menguada arrojaba poca luz sobre la rendija del callejón que podía alcanzar a través del dosel de los techos. Ya era bastante difícil ver las siluetas de las bandas en la tenue iluminación de las velas. Si se mantenía en las esquinas sombreadas del callejón, bien podría ser invisible. Nadie lo vería usando sus hechizos. Sus peores temores se calmaron un poco, su mente comenzó a correr ante la idea de probar algunos de sus hechizos en humanos. Había estado ansioso por probarlos en humanos, pero aún tenía que encontrar candidatos dignos. Ahora lo había hecho. Tomada su decisión, el niño se deslizó por el costado del callejón, abrazado a las paredes oscuras y sin iluminación. «Hazte a un lado. No bloquees mi camino», gruñó con voz ronca cuando estuvo a unos metros de la parte de atrás del grupo más cercano. La discusión se había calmado un poco mientras Claude reflexionaba sobre sus opciones.
Ambos bandos estaban sedientos y con la garganta desbocada y la pelea estaba a solo unos minutos de dispersarse cuando esta nueva voz se unió a la refriega. Una voz de cuervo estalló secamente desde la parte trasera del grupo. Ah, ¿no es agradable? Primero nos encontramos con estos imbéciles, ahora tenemos un amigo aquí con un deseo de muerte. Él gritó. El hombre parecido a una caña empujó una garra al chal de Claude, pero el chico fue demasiado rápido para él. Así que es una pelea, murmuró Claude mientras empujaba la mano del hombre hacia arriba en un ángulo antinatural. El hombre gritó. Sin embargo, era un luchador experimentado y reaccionó casi tan pronto como el chasquido de un dedo dislocado estalló en su mano. Su otra mano agarró el dedo que colgaba y lo volvió a encajar mientras un pie volaba hacia arriba en la dirección general de la barbilla de Claude. Falló, pero el hombre ya venía de nuevo. Bajó la cabeza, apuntando al esternón de Claude, pero conectó con una rodilla en su lugar. La muñeca sin cuerdas se derrumbó sin decirle una palabra más. El pie de Claude bajó, golpeando la parte posterior de la cabeza del hombre con un crujido audible. La sangre se acumuló rápidamente bajo la cara del hombre, rezumando por un agujero aplastado donde antes había una nariz. Pocos habían tenido tiempo de volver la mirada hacia él, y aún menos habían registrado lo que había sucedido. La pelea más allá del primer grupo se detuvo y más ojos se lanzaron inquietos en la dirección de Claude. Sin embargo, la confusión dio paso rápidamente a la ira, y pronto todos se lanzaron contra el chico. Voy a aplastar tus huesos. Solo espera y verás. Te haré una pasta de curry. Los pies de Claude se movieron con calma, pero rápidamente, llevándolo hacia atrás en un intento de mantener la distancia entre ellos. Sus perseguidores se lanzaron hacia adelante con aún más entusiasmo cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. Maldito idiota, no corras. No me iré hasta que te dé una paliza. Un puño voló hacia él, pero se le salió del brazo a solo 1 centímetro de la punta de la nariz. Claude se empujó hacia un lado, contra la pared más cercana, poniendo a su primer atacante entre él y el otro enemigo más cercano. Con una mano se deslizó alrededor del puño que se retiraba, tiró de él hacia abajo, y el hombre con él, y su otro codo se conectó con el plexo solar del hombre. Desde atrás todavía parecía que Claude era el que estaba en problemas, por lo que el resto siguió adelante sin reserva, pensamiento o defensa. El hombre continuó su caída, todas las fuerzas lo abandonaron, su rostro enrojecido, y colapsó al suelo. Sus ajenos amigos no pudieron detenerse a tiempo y volvieron a encontrarse con Claude. Manténlo presionado, espera hola. El siguiente enemigo, un hombre corpulento de enorme complexión, pero sus palabras fueron interrumpidas y se transformaron en un chillido aterrorizado de total incredulidad mezclado con una agonía abyecta cuando sintió que sus hijos morían antes de nacer. Aquellos que observaban la pelea y la discusión anterior desde sus ventanas hicieron una mueca al unísono y el hombre se derrumbó. La atención de Kamadi finalmente se desvió completamente de Gerard. Empujó a 2 hombres a un lado y se enfrentó a Claude de frente. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Claude se encogió de hombros. Solo de paso. Les pedí que se abrieran paso, pero en su lugar vinieron hacia mí. Solo les enseñé una pequeña lección sobre el respeto, eso es todo. Detrás de su fachada tranquila, su mente estaba corriendo. No por miedo a lo que era una situación peligrosa, sino por el desconcierto y el asombro de la facilidad con que se había ocupado de algunos de los hombres más duros de la ciudad. Había tenido peleas más duras en la escuela. Aún quedaban 5 enemigos, si los tiburones no se involucraban, pero Claude estaba más que listo para ellos. Capítulo 105 Armas y hechizos tú. ¿Un transeúnte? Deja de bromear. Espetó Kamadi, señalando a Gerard y sus compañeros, debes ser un guardaespaldas. Realmente eres algo. Le gritó a Gerard. No puedes enfrentarte a nosotros tú mismo, así que contratas a un extraño para que luche por ti. Y en cuanto a ti, volvió a mirar a Claude. ¿Disfraz? Muéstrame lo pequeño pan que eres para que sepa dónde apuñalarte. Te dije la verdad. Es tu problema si no lo crees. Solo me he defendido. Realmente no esperas que sea un saco de boxeo, ¿verdad? Si es así, eres más tonto que yo. Pensé. Y lleva tu paranoia a otra parte. ¿Me dejarás pasar o voy a tener que darte una paliza también? Los iris grises de Kamadi se movieron entre el recién llegado y sus enemigos varias veces antes de que finalmente suspirara. Esos 4 estaban tan sorprendidos por la llegada de este hombre como él. Era obvio que este extraño no estaba con ellos. Pero, ¿por qué aparecería en este momento? Fue una coincidencia demasiado grande para ser eso.
¿Por qué no se dio la vuelta y se fue en el momento en que los vio? Ningún viajero se enfrentaría a dos bandas en medio de una pelea. Algo andaba mal, podía no estar confabulado con los tiburones, pero algo andaba mal. Las mentes que buscaban respuestas eran propensas a llenar los espacios en blanco con sus alocadas conjeturas, y Kamadi era un profesional. Evidentemente, alguien debe haberlo contratado. Quizá no lo sepa, pero no sería bueno para Black Snake. No había otra explicación de por qué atacaría a sus hombres de la nada. Esa conclusión no ayudó en absoluto, ya que Kamadi todavía estaba furioso con el gobierno por ponerse del lado de los tiburones en su último enfrentamiento y forzar esta paz en Black Snake cuando ahora era la oportunidad perfecta para hacer borrón y cuenta nueva. Sus hombres compartían la misma opinión. Ahora tenía la oportunidad de deshacerse de esta molestia de una vez por todas. Sin embargo, a pesar de todas sus ambiciones y alardes, todos los miembros de la pandilla sabían que no tenían la fuerza para ir contra la vigilancia de la ciudad. Pero su odio por los tiburones era más profundo que incluso su miedo a los vigilantes de la ciudad. En secreto, habían elaborado un plan para acabar con sus enemigos en ausencia de su líder. Iban a barrer los muelles y acabar con todo el territorio que controlaban sus enemigos. Incluso ambas no podía dirigir una pandilla sin un territorio desde el que ganar dinero. La pandilla se habría dispersado y ese habría sido el final, por el momento. Sin embargo, sus planes se basaban en que la guardia de la ciudad permaneciera de brazos cruzados. No tenían ninguna posibilidad de éxito si la guardia de la ciudad se involucraba. Y eso es exactamente lo que habían hecho. Ahora el plan estaba en ruinas y se habían visto obligados a ver pasar esta oportunidad, literalmente. Los líderes obviamente montaron un espectáculo para sus egos. Los verdaderos peces gordos de la ciudad les habían dicho que se sentaran y se callaran. Pero a sus subordinados y gankies, en cambio, habían optado por dar cara a un gobierno de rodillas, rogándoles que no se involucraran en tales asuntos. Cualquiera que sea la verdad del asunto, la paz se mantuvo, o al menos se había mantenido con éxito hasta el momento. A pesar de todas las historias de los líderes, Kamadi estaba lo suficientemente arriba en la escalera como para conocer la verdadera historia. El gobierno no estaba bromeando cuando dijo que limpiaría la ciudad de ellos si causaban problemas. Contaban con el respaldo del alcalde en secreto, pero ni siquiera él podía intervenir cuando todo el gabinete de élites estaba de acuerdo unánimemente. Toda esa historia había pasado por el cerebro de Kamadi varias veces desde que esta confrontación había comenzado, y le había impedido iniciar una pelea física. Dicho eso, no esperaba encontrarse con esa puta y su cornudo. ¿Cómo podía renunciar a tal oportunidad? Había intentado provocar al otro lado para que comenzara la pelea para poder reclamar defensa propia, pero a pesar de toda su debilidad, ese bastardo de Herat tenía la cabeza fría sobre los hombros. No dejó que sus hombres comenzaran la pelea. Ahora este maldito forastero había aparecido y arruinado todo. ¿Este bastardo realmente pensaba que Kamadi no sabía que era del ayuntamiento? Sin embargo, suspiró después de un largo momento y su hombro se hundió. Bien, seguiría el juego por hoy. Esta noche no les causaría más problemas a esos bastardos tiburones, pero le daría una maldita lección a este forastero. Si iba a insistir en que no tenía ninguna conexión con el ayuntamiento, entonces lo tratarían como si eso fuera cierto y lo golpearían como una mierda. Sonrió siniestramente al pensarlo y dio un paso adelante. Hubieras sido libre de irte si no hubieras lastimado a mis hombres. Nadie hace eso, así que ahora voy a tener para reclamar daños y perjuicios. La figura vestida no reaccionó en absoluto. ¿Qué tipo de daños? Los hombres de Kamadi ya sabían lo que él tenía en mente y rodearon a la figura vestida mientras los dos hablaban. Una mano y una pierna, Kamadi sonrió salvajemente. ¿Solo porque tú lo dices? Preguntó el hombre de la túnica como si estuviera hablando con un niño. A Claude no le importaba una pequeña pelea. Ya había derribado 3, otros 5 no serían mucho más difíciles. Sin embargo, sus ojos se encendieron cuando vio dagas brillando en las manos de sus oponentes y rápidamente se retiró. Podía manejar a 5 oponentes desarmados, pero las armas cambiaron la ecuación por completo. No importa la habilidad de uno con el puño, uno siempre debe estar cansado del cuchillo, como decía el refrán. Sin embargo, no podía volverse y correr. Exponer su espalda sería el último error de su vida. Su única opción era retirarse lentamente, manteniendo su frente frente a sus oponentes para poder bloquear y tomar represalias contra sus ataques. Fue más lento de lo que le hubiera gustado, pero aún más rápido de lo que esperaban sus oponentes.
La calle vieja era un laberinto de charcos y baches, por lo que no era fácil moverse rápidamente en la oscuridad, incluso sin tener que vigilar a varios enemigos. Entonces, ¿cómo lo estaba haciendo este hombre con túnica? Consíguele. Kamadi gritó un momento después, no lo dejes escapar. Quiero sus dos piernas. Aproximadamente 10 segundos después de la persecución, los dos perseguidores de Claude más cercanos estaban a unos 5 metros detrás de él. La mano de Claude se agitó y 4 proyectiles estallaron de su palma. ¡Tac! ¡Off! Los dos primeros colapsaron un momento después en jadeos y gritos. Uno recibió 2 golpes, uno en el muslo y otro en el cuello. Su grito fue más un gorgoteo que cualquier otra cosa mientras rodaba entre los charcos y se agarraba a los lugares que le dolían. El otro fue golpeado en el estómago y estaba encorvado con las manos en el estómago mientras jadeaba para respirar, lo cual no era extraño de ver, considerando cómo el poder del misil mágico era más o menos parecido a su mosquete en sus pruebas. Aunque estaba feliz con el resultado de su primer lanzamiento de combate, no estaba contento con su precisión. Estaba por todos lados, tuvo suerte de haber anotado algún golpe. Si no fuera porque tenía cierto control sobre cómo volaban los orbes, habría fallado con todos ellos. Sin embargo, no se detuvo a regañarse a sí mismo. Su primera prioridad era salir vivo del callejón, así que siguió adelante. Afortunadamente para él, el ataque repentino sorprendió a los 3 perseguidores restantes, quienes se detuvieron el tiempo suficiente para que él saliera de debajo de ellos. Solo retrocedió unos 7 metros para tener tiempo suficiente para reaccionar cuando comenzaran a cargar nuevamente y pudieran golpearlos a su distancia completa de 5 metros. Al mismo tiempo, preparó su contraataque. Capítulo 106 Envuelto ideal. Con si los 2 hombres hubieran continuado su avance, Claude habría continuado lanzando proyectiles. Sin embargo, no lo harían. En cambio, se habían detenido a comprobar los 2 primeros, lo que le dio a Claude tiempo para evaluar la situación y cambiar su estrategia en consecuencia. Sintió una repentina necesidad de probar Mental Shock. Había querido probarlo en humanos durante mucho tiempo, y ahora era su oportunidad. Estallido. Susurró Claude mientras se concentraba en el hombre alto y moreno de la derecha. ¡Puaj! El objetivo balanceó uno, luego se desplomó contra la pared detrás de él, aunque todavía estaba de pie. Estallido. Claude volvió a ladrar. La cabeza del objetivo se hundió en su pecho por un momento y se dio la vuelta, como si tratara de averiguar dónde estaba. Dejó caer su arma y comenzó a reír tontamente. Su compañero lo miró fijamente, sorprendido. Solo le tomó un momento decidir que el bastardo enmascarado debía haber hecho algo. Se volvió hacia Claude y cargó. Rugió mientras se deslizaba por el suelo, la punta de la hoja se precipitó hacia el corazón de Claude. Claude fue tomado por sorpresa y el hombre estaba sobre él antes de que pudiera lanzar un proyectil. Estallido. Ladró por tercera vez. El mundo dio vueltas para el hombre de repente y sus ojos brillaron. Sin embargo, duró solo medio momento antes de que aclarara su mente con fuerza y reenfocara su intención en su objetivo. Estallido. Las palabras resonaron de nuevo cuando Claude comenzó a lanzarse hacia un lado para intentar salir del camino del cuchillo. Las rodillas del hombre cedieron, pero incluso cuando perdió el equilibrio, sus brazos guiaron firmemente su cuchillo hacia el pecho de Claude. Los instintos de Claude se hicieron cargo. Agarró la muñeca del hombre, la retorció y empujó todo hacia atrás. La hoja se desvaneció en el estómago del hombre con un espantoso chapoteo que Claude nunca había escuchado antes. ¡Puaj! El hombre habría gritado, pero sus sentidos casi lo habían abandonado por los 2 ataques mentales, así que en lugar de eso, solo gruñó involuntariamente. Sus manos fueron a su estómago instintivamente, y apretó el cuchillo incrustado en su estómago. Sus ojos se elevaron hacia el hombre enmascarado con incredulidad, luego se derrumbó. Claude se secó el sudor de la frente. Eso había estado demasiado cerca. Se dejaría poner en la posición más débil posible. Debería saberlo mejor. El hombre restante estaba ocupado estabilizándose, con las manos enterradas en el suelo embarrado mientras se agarraba a las sujeciones. Bueno, eso confirmó que Mental Shock funcionó bastante bien en humanos. Claude sonrió sádicamente. Un hechizo fue suficiente contra los animales grandes, pero resultó que los humanos eran más resistentes. Resultó que su apodo para pegarse a la cabeza podría no ser tan apropiado como había pensado. Si así fuera realmente como funcionó, entonces no debería haber sido necesario 2 golpes para eliminar a los matones si solo se necesitaran uno para noquear a animales mucho más fuertes.
Supuso que podría tener que ver con la inteligencia del objetivo, pero ahora no era el momento de hacer conjeturas. Las manos del hombre oscuro encontraron su arma de nuevo, y comenzó a luchar para ponerse de pie contra la pared. Estallido. Claude ladró una vez más y el hombre volvió a caer al suelo. No intentó volver a levantarse esta vez. Se quedó tendido en el suelo mientras caía, riendo como un niño que acaba de escuchar una broma traviesa. El pensamiento volvió a surgir en la mente de Claude. Quizás realmente tuvo algo que ver con la inteligencia del objetivo. Los animales eran más estúpidos que las personas, incluso aquellos mucho más grandes y más fuertes que un hombre tenían tal vez la mitad de su inteligencia, probablemente incluso menos. Tal vez por eso este hechizo tuvo resultados tan inconsistentes en otras métricas. En ese sentido, todavía era un palo en la cabeza, pero un maná se pegaba a la conciencia de la persona, no a su cabeza física. Claude golpeó al hombre 2 veces más solo para asegurarse de que no volviera a levantarse. Y sonrió feliz cuando escuchó ruidos como un bebé eructando de él. Kamadi era ahora el único que quedaba. Claude se rió disimuladamente ante la idea y se acercó al tercero al mando. Kamadi miró fijamente la escena. Podía sentir los bordes de su cordura comenzando a deshilacharse. Definitivamente había tenido la ventaja, hace unos momentos, pero ahora sus hombres estaban en el suelo, riendo como bufones. Parpadeó y un escalofrío se apoderó de sus huesos como nunca antes lo había sentido. Se precipitó a lo largo de su médula y lo colgó como una serpiente. ¿Qué? Sus palabras fueron interrumpidas por su incredulidad. Había contratado a los mejores hombres que conocía como sus guardaespaldas. Solo eran superados por el líder de la pandilla, entonces, ¿cómo habían caído tan fácilmente? No entró en pánico cuando los 3 primeros cayeron uno tras otro, porque todavía tenía a esos 2, los mejores de la pandilla. Pero cuando empezaron a caer, la sangre le corría fría por las venas. Su cuerpo, incapaz de moverse gracias a la serpiente que agarraba sus huesos, comenzó a temblar, como si un maestro de marionetas estuviera colgando cadenas de hierro que chocaban entre sí, con los dientes delante de todos. Levantó su daga, apuntando con la punta al hombre enmascarado. No, no te acerques, no es necesario. Ven a mí, volvió a sonar la voz ronca del hombre. Sus dientes castañeteaban aún peor. Volvió a la realidad y arrojó su daga al hombre, se volvió y desapareció en una lluvia de mierda y agua del inodoro. «Maldito seas», gritó Claude, esquivando la daga. Sus pies comenzaron a moverse para perseguirlos, pero se detuvieron cuando escuchó un ruido sordo detrás de él. Cuando se dio la vuelta vio la empuñadura sobresaliendo del hombre oscuro. Continuó gorgoteando como antes, pero ahora la sangre oscura se unió a la saliva en los bordes de su boca. «¿Eso fue culpa de su jefe?», insistió Claude, tratando de absolverse a sí mismo de la muerte del hombre. «Jeje, ¿quieres correr? Vamos cobarde, no voy a dejar que te escapes». Él gritó. 2 proyectiles salieron disparados de su mano y se estrellaron contra las rodillas de Kamadi en el mismo borde de su alcance. Las rodillas cedieron y Kamadi hundió la cara en la mugre. El hombre rodó de un lado a otro por el suelo, agarrándose las rodillas destrozadas a pesar del dolor que le atormentaba la cara. «Adelante. Corre», se burló el hombre enmascarado. Kamadi ni siquiera lo intentó. Podía sentir 2 agujeros en sus piernas. Sus rodillas habían desaparecido. Nunca volvería a caminar. El hombre enmascarado se cernió sobre él durante varios momentos. Kamadi estaba seguro de que terminaría el trabajo, casi esperaba que lo hiciera. «Libéralo de esta miseria». Pero no. El hombre solo resopló con desprecio y se volvió para alejarse. Kamadi solo vio rojo. Todo su ser apretado en una sola astilla de odio tan brillante que incluso un ciego podría haberlo visto. ¿No valía la pena matarlo? Que se joda ese bastardo. Lo haría tomarlo en serio incluso si era lo último que hacía. Cogió un pequeño cuchillo escondido en su bota, lo desenvainó y se lanzó con una fuerza que nunca supo que tenía contra el bastardo. «Me gusta tu espíritu. Así deberían ser los gánsteres», respondió el bastardo. Estaba feliz de que Kamadi lo estuviera atacando. Sonaba como si hubiera estado esperando esto, como si finalmente el juego se estuviera volviendo interesante. Maldito sea. Pero cualquier energía que pudiera darle el odio de Kamadi, todavía no era rival para Claude. Este último dio un paso hacia un lado y el cuchillo de Kamadi no lo alcanzó. Extendió la mano, agarró la muñeca del hombre y comenzó a golpearlo con los pies, uno tras otro. Varios golpearon y el hombre, con el cuerpo despojado de toda vida, dejó caer el cuchillo.
Claude sonrió y soltó su muñeca, pisándola tan fuerte como pudo cuando golpeó el suelo. Eso agrietado, y varios trozos de hueso perforados a través de la piel. Kamadi ni siquiera gritó, solo miró a su agresor, sus ojos pidiendo liberación. Debemos arrancar las raíces cuando liberemos al mundo del mal, no sea que vuelva a crecer, dijo el hombre enmascarado, poniendo su pie en la otra muñeca de Kamadi. ¿Librar al mundo del mal? Eres, Kamadi gritó instintivamente. Demasiado fuerte, dijo el hombre enmascarado, y un pie golpeó la barbilla de Kamadi. El mundo se oscureció de inmediato, pero los últimos momentos de Kamadi fueron suficientes para que sintiera un poco de su lengua rodando libremente en su boca, mordida y luego todo terminó. Todo envuelto y arreglado, dijo Claude alegremente mientras se limpiaba el polvo de las manos y silbaba alegremente. Gerard y su grupo habían desaparecido hacía mucho tiempo en el edificio. No querían esperar afuera y averiguar si el hombre enmascarado también tenía un hueso que sacar con ellos. Sin embargo, no pudieron deshacerse del todo de su morbosa curiosidad y estaban mirando la escena chillona a través de las ventanas de la planta baja. Varios de los otros ocupantes del edificio se habían unido a ellos desde entonces. Kefnie, que había estado esperando a su hermana mayor, había sido la primera. Lo vieron terminar con Kamadi y luego pasar silbando. Tan cruel, murmuró Kesline. Todos asintieron con la cabeza. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno de los hombres de Gerard. Informe esto a Blacksnake de inmediato. No debemos dejar que piensen que nosotros fuimos los que hicimos esto. Ve a decirle a los nuestros también, necesitamos algo de respaldo en caso de que esto se vaya al sur de todos modos. Blacksnake no se tomará bien con nosotros si no se ve que estamos ayudando a sus hombres, respondió Gerard. Respiró hondo y dejó escapar un largo suspiro. No le gustaba tener que ayudar a esos bastardos, pero si quería salir de esto de una pieza, sería mejor que los tratara como a sus hermanos. Capítulo 107 Discusión. Claude desapareció sin mucho esfuerzo. Estaba extasiado después de su primer compromiso real usando magia y no podía molestarse en preocuparse por cosas triviales como los líos que había hecho durante él. Además, estaba seguro de que los humanos normales descubrirían algo. Los edificios a lo largo de las ventanas del callejón pronto se iluminaron mientras la gente observaba con cautela el enfrentamiento entre un ejército de las dos pandillas desde las ventanas del piso superior. Afortunadamente, los comandantes en funciones de las dos pandillas llegaron a tiempo para evitar una pelea sin cuartel. Gerard explicó la situación a ambos lados varias veces. Kesline y Kefnie se escondieron en sus habitaciones todo el tiempo. A ninguno de los niños les importó el hecho de que los matones de Blacksnake se habían enfrentado a ese hombre enmascarado. Estaban más intrigados por el resultado de la pelea que por la pelea en sí. 8 luchadores de élite Blacksnake fueron eliminados por un solo hombre enmascarado. Todos estaban gravemente heridos, y el que parecía ser su líder tal vez ni siquiera sobreviviera. Gerard había entrado en acción sin dudarlo, si no lo hubiera hecho, más podría estar a las puertas de la muerte. El líder de Blacksnake vio su esfuerzo serio y su cabeza más fría prevaleció. Sin embargo, hizo que sus hombres cargaran contra cualquier edificio con el fin de sacar testigos que pudieran corroborar la historia del hombre. En serio o no, todavía era un tiburón, por lo que su palabra era sospechosa. Sin mencionar lo extravagante que fue su historia. ¿Realmente no escuchaste un disparo?, alguien preguntó por enésima vez. No. Tampoco vimos un arma con el hombre. Estaba completamente desarmado. Gerard respondió una vez más. Imposible, claramente fueron heridos por un disparo de mosquete. Solo las rondas hacen ese tipo de agujeros. Basta, ya les hemos preguntado esto suficientes veces, interrumpió alguien más, todos los demás dicen lo mismo. Además, podrían ser tiburones, la palabra salió como un insulto, pero ni siquiera ellos lo harían. Agacharse tan bajo. Y sé que la gente que tuvo con él esta noche nunca podría haberlos derrotado en una pelea justa. El primer hombre se pellizcó el puente de la nariz. Bien. Gracias por cuidar de su herida. Puedes irte. Vio al tiburón irse, luego sacó un pequeño trozo de papel y llamó a un par de secuaces. Le gritó unas palabras a uno de ellos, le entregó el papel y lo vio desaparecer también. El siervo regresó media hora después, con Urian a cuestas. El teniente de Blacksnake hizo un gesto a su subordinado y le pidió a Urian que revisara a los heridos y moribundos. Urian rodeó el lugar donde tuvo lugar la pelea un par de veces después de terminar su inspección de los cuerpos, luego le dijo algo al teniente antes de irse.
El teniente miró fijamente su espalda mientras Urian se iba, luego les dijo a sus hombres que se perdieran con los cuerpos. ¿No vamos tras el bastardo que hizo esto?, preguntó uno de los otros tenientes. No podemos. El primero respondió en un susurro, claramente. Esos no fueron causados por rondas, señaló los agujeros en los cuerpos de los hombres mientras se llevaban. Están hechos por hechizos. La suerte de Tyr fue horrible. De hecho, bloqueó el camino de un mago. Tiene sentido cuando lo piensas. ¿Quién en esta ciudad sino un mago podría decirles a nuestros hombres que se vayan a la mierda? ¿Lucharon contra un mago? Sí. No sé por qué su cerebro dejó de funcionar esta noche, pero es un tonto por cruzarse con un mago. Solo espero que su estupidez no nos cause problemas a nosotros también. Diles a los hombres que tengan mucho cuidado con quienes cruzan. Por el momento. He oído más de una vez que los magos son unos bastardos mezquinos. No olvidan el rencor. Los minions limpiaron la escena como si fueran limpiadores profesionales y se desvanecieron en los callejones oscuros. Los espectadores se sorprendieron más por eso que por la pelea. Los Blacksnakes eran unos bastardos grandilocuentes que se arriesgaban a extorsionar y robar a la gente. Algo como esto fue una oportunidad de oro para ellos para vaciar los edificios del callejón. Pero acababan de irse. Los compañeros de Urian lo estaban esperando cuando regresó. Estaban a punto de dispersarse por la noche cuando el siervo había venido a llamar, así que esperaron su regreso. Tenían una docena de preguntas para él cuando vieron su expresión. Es demasiado cruel, dijo Urian al final de su breve narración, es joven, pero realmente es despiadado. 2 de los matones estaban muertos cuando llegué, 2 más no durarán la noche, y el otros 4 probablemente quedarán lisiados de por vida. Los magos tan crueles son raros en estos días. Solo espero que el comercio de mañana se desarrolle sin problemas. La manzana cae debajo del árbol, así que si él está así a su edad, imagínense lo mal que está, debe ser maestra. Tal vez debería preguntar a mis contactos en la capital si conocen a alguien así. No me gusta la idea de un nido de matones magos en la ciudad, uno de los mayores del grupo se rió. ¿Qué te preocupa? Tienes el respaldo del mercado negro mágico. Dudo que incluso alguien tan cruel y desenfrenado como ese chico, o su maestro, te ofendería sin pensarlo un par de veces. Un mago rebelde como uno de nosotros podría tener problemas por solo mirar mal a uno de ellos, pero no eres una pluma a la deriva. ¿No dijo el niño que aprendió sobre el lugar por medio de su maestro en la capital? Si está lo suficientemente conectado como para saber acerca de un nuevo sucursal del mercado negro tan rápido, debe saber cuándo hacer la huelga y cuándo ser cortés. No creo que tengas mucho de qué preocuparte. Soot tiene razón, sonrió otro, deberías tener más confianza, amigo mío. Sin embargo, tengo que decir que admiro bastante a ese joven mago enmascarado. Esos matones solo conocen y solo respetan a los despiadados. Él sabía exactamente cómo manejarlos. Los tipos eruditos podemos tener una historia larga e ilustre, pero eso no encaja bien con estos tipos brutales. Y, desafortunadamente, son los tipos brutales los que gobiernan el mundo en este momento. A veces me pregunto cómo habría sido si el legado de Battlemagi no se perdió durante la guerra. Otro viejo mago, este que vestía una túnica negra, se rió. Deje de suspirar por lo que está perdido, maestra Bajeve. La magia ha tenido su día, y ese día ha pasado. No podemos traer de vuelta el pasado. Además, ni siquiera el mago de batalla más fuerte que se haya registrado podría enfrentarse al fuego de mosquete. Además, no. Seguimos siendo magos rebeldes para poder hacer nuestra investigación sin todo ese alboroto en la capital. Si no, nos hubiéramos registrado cuando nos descubrieron. Toei. ¿Quién quiere ser un mago registrado? Sook escupió, ni siquiera son verdaderos magos. Son solo un grupo de perros hambrientos que piden sobras a sus amos con trucos entretenidos. No tienen otro valor. No te enojes tanto, Sook, intervino Urian, los magos registrados no son magos reales. Todos lo sabemos. Son payasos, mascotas mantenidas para entretenimiento, nada más. Si fueran magos reales, y si fueron tratados así por sus maestros, el mercado negro mágico no existiría. Bueno, supongo que eso no es del todo cierto, ya que no existimos para ellos en absoluto. El mercado es para verdaderos magos, no para esos aspirantes. Ven, un último brindis. Por los verdaderos magos. A los verdaderos magos. El grupo bebió sus últimos vasos de cerveza. Otro del grupo, un hombre corpulento y barbudo, habló, golpeando su taza sobre la mesa con algo de rudeza. ¿Dijiste que el hechizo que usó era misil mágico?
¿Algún rastro de otros hechizos de combate? No, Urian negó con la cabeza. Solo encontré rastros de misil mágico. Revisé 2 veces cada herida de todos, pero no encontré nada más. Él solo debería saber ese hechizo de combate. Aunque, sus ojos se nublaron pensando. Solo 3 resultaron heridos con él. El resto fue eliminado con golpes físicos. Debe ser un experto en el combate físico sin armas. Lo más probable es que se especialice en combate físico y solo use la magia como respaldo o apoyo. Sin embargo, es bastante raro que él tenga el misil mágico solo. Sé de menos de 10 hechizos de este tipo transmitidos en secreto entre nuestros parientes. Debe tener una suerte increíble para haber aprendido uno de ellos. Quizás por eso es tan descarado. Joven. Probablemente no ha conocido a nadie que lo haya superado todavía, que no le hayan dado una buena paliza antes, por lo que no conoce los límites de su fuerza y dónde se encuentra en la escalera. Ni siquiera pensó en lo que podría suceder si la guardia se entera de esto. Si no lo matan de inmediato, no tendrá ni un solo día de paz, capturado o no. Los jóvenes siempre son arrogantes, está en su sangre. Tú también eras así cuando tenías su edad, dijo el hombre barbudo, hemos sufrido mucho desde entonces y hemos aprendido sabiduría. Sabemos que no debemos andar golpeando a la gente. Con hechizos prohibidos. También me recuerda a mí mismo cuando era más joven. Ah, esos eran los días, de todos modos, es bastante raro que nos reunamos así. Estamos realmente demasiado ocupados por nuestro propio bien. Hablando de eso, me voy mañana. No sé cuándo volveré, así que déjame robar un poco más de cerveza para otro brindis, Urian. Que tengamos muchas más historias que contar la próxima vez que nos veamos. El grupo brindó con la cerveza de otro barril abierto. Capítulo 108. Excusa por tardanza. ¿Y qué, vas a pescar con Uro esta noche? Preguntó Claude en la escuela al día siguiente. El 10º mes estaba llegando a su fin, pero el capitán Altroni y la flota aún no habían regresado. Erickson estaba cada vez más ansioso y seguía quejándose de la falta de sueño. En la actualidad, a menudo arrastraba a Welicro al lago para pescar con la esperanza de que se desmayara por el agotamiento. Sí. Sabes que solo puedo dormir en el barco estos días. Sigo teniendo pesadillas cuando duermo en casa, murmuró Erickson, sin energía. Está bien. Tu papá debería estar de regreso en un par de días más, dijo Claude por enésima vez. Boa se ha estado involucrando más en el negocio familiar, y tú te has quedado atascado en ese bosque tuyo. Ya casi no pasamos tiempo juntos los 4. Y nos graduaremos y tomaremos caminos separados en tan solo otras 20 días. El tiempo realmente vuela, se siente como si fuera ayer, todavía nos estábamos tirando del pelo cuando eran niños pequeños, los ojos de Erickson se vidriaron mientras su mente se hundía en viejos recuerdos. Suspiró. Así es la vida, me temo. No es como si pudiéramos dejar de crecer. Todo el mundo pasa por eso. Pero no creo que nunca nos volvamos a encontrar. ¿Qué tal esto? A ver si puedo tener una noche o 2 sueltas para ir a pescar contigo, ofreció Claude. Está bien. Esta noche, si puedes. Esperaremos hasta las 8. Genial. La madera ha estado sin asentar durante un par de días y hemos perdido 1 o 2 pollos en el gallinero. Nadie sabe cómo. Hemos revisado las cercas pero no hay agujeros, ni siquiera ninguna señal de que se haya probado algo. Voy a colocar un par de trampas esta tarde para ver si no puedo atrapar lo que sea que las esté tomando. Vendré si termino a tiempo. Erickson señaló a Claude con el pulgar y dejó caer la cabeza sobre el escritorio. En realidad, ambos estaban tratando de ponerse al día con un poco de sueño. Welicro ya estaba en la tierra de los sueños al otro lado de Erickson. Curiosamente, la pesca tuvo el efecto contrario en los 2 niños. Erickson se cansó de eso, pero los niveles de energía de Welicro se dispararon. A menudo se quedaba despierto toda la noche cuando Erickson lo llevaba al lago. Sin embargo, esa energía se desvaneció una vez que llegó a la escuela, por lo que a menudo pasaba todo el día siguiente durmiendo. ¿Qué pasa con la madera? Preguntó Gorkal desde el otro lado de Claude. No lo sé, probablemente nada, en realidad. Es solo que hemos perdido un par de pollos del gallinero en el borde del bosque. Probablemente sea un zorro, un glotón o un búho. Lo más probable es que un búho, dado que no encontré ningún agujero o lugar de prueba en la cerca y tampoco huellas. Voy a instalar un par de trampas esta tarde. Si no atrapo nada durante un par de noches, acamparé y dispararé al cosa yo mismo. Lástima que no tengo tiempo estos días. Me encantaría ir a cazar contigo, suspiró Gorkal, mi papá me dio toneladas de trabajo.
Estoy tan ocupado estos días que de hecho espero con ansias la escuela. ¿Puedes creerlo? La escuela se ha convertido en mi lugar tranquilo. Realmente quiero reunirme con todos una vez más antes de graduarnos. Claude le sonrió con amargura. Sí, casi no queda tiempo para la graduación. No puedo creer que seamos adultos en un mes y un poco más. Ya no podemos ser despreocupados y sin preocupaciones. Y no te sientas tan mal, solo eres un poco por delante de nosotros. Ven el año que viene, todos tendremos nuestra parte justa de preocupaciones con las que lidiar. Tu papá simplemente te está dando un buen entrenamiento para que no te esfuerces tanto por nadar cuando te arroje en el fondo el próximo año. Borcal no respondió. Entendía la teoría, pero no le gustaba ser el tema al que se aplicaba. Reprendió a su yo más joven de hace un par de meses por desear que su infancia se fuera para poder convertirse en comerciante. Ese niño ingenuo no sabía nada sobre todo el arduo trabajo que implica convertirse en un comerciante exitoso. Claude se dirigió a casa después de la escuela. Solo se detuvo en la villa el tiempo suficiente para cambiarse el uniforme y luego salió disparado hacia el gallinero. Los Sioris estaban ocupados cavando una pequeña zanja alrededor del patio cercado del gallinero. Nadie esperaba que hiciera mucho por las gallinas, pero no podían soportar quedarse sentados sin hacer nada. Aquí, por aquí, dijo el anciano mientras llevaba a Claude a un extremo de la cerca. Señaló un lugar en la esquina y Claude vio las marcas de las patas en el suelo, medio ocultas bajo las húmedas hojas de finales de otoño. Encontramos la pluma de pollo atascada en la cerca. Fuera lo que fuera, debió haber empujado los tablones para separarlos aquí y entrar. Solo lo encontramos gracias a las plumas atrapadas entre los tablones. Esos dos tablones están un poco sueltos, por lo que se desploman hacia atrás una vez que haya terminado. Claude inspeccionó las tablas y vio que el clavo inferior oxidado de cada tabla se había oxidado. Esas dos tablas colgaban como cortinas. Un zorro o un glotón podría simplemente empujarlos a un lado y entrar, atrapar un pollo y sacarlo. Los tablones caerían a su posición normal una vez que hubieran pasado, de modo que mientras nadie notara sus huellas, que las hojas caídas ocultaban muy bien, nadie sabría que había un lugar por donde pasar por aquí. Si no fuera por las plumas que había dejado la noche anterior, todavía no lo sabrían. Lo arreglaré esta noche y terminaré el foso, dijo el anciano. Claude negó con la cabeza. Debería ser un zorro. Esas cosas son astutas. Arreglar la cerca debería hacer que las gallinas vuelvan a estar seguras por un tiempo, pero el foso es solo una pérdida de energía. Cuestión de tiempo antes de que encuentre o haga otra entrada. Nuestra mejor opción es conseguir un par de perros guardianes. Eso tendrá que esperar hasta más tarde, respondió Shiori, las buenas razas son caras y no se crían en Uitestago o sus alrededores. Tendremos que ir a la capital de la prefectura para conseguirlas. A decir verdad, los Shioris no estaban hechos para ser jardineros. Estaban demasiado ocupados con su granja. La única vez que realmente patrullaban la finca fue para recoger bayas y hierbas. Lo máximo que lograron hacer por la finca de forma regular fue barrer la mansión cada 2 semanas y cuidar de los 2 caballos. El cuidado normal del día a día solo se hizo realmente ahora que Claude se había hecho cargo. Originalmente, había dejado todo en manos de los dos, pensando que en su mayoría sería solo el representante de María para ser consultado de vez en cuando, pero rápidamente se dio cuenta de que iba a tener que hacer la mayor parte del mantenimiento él mismo. Últimamente habían perdido demasiadas gallinas. La pareja estaba tan desesperada por poner fin a esto que estaban a punto de mudarse al gallinero con las gallinas. Puedes dejar de cavar el foso. Pasa el tiempo cavando un par de trampas. Quién sabe, tal vez tengamos suerte y atrapemos al ladrón en una. Claude no estaba tan preocupado por la situación de la cooperativa como los Shioris. No era propiedad de su ama, por lo que no era responsable de ello, por lo que solo ofreció algunos consejos de pasada. Shiori asintió y comenzó a llenar la zanja de nuevo. Claude lo puso al día sobre su última patrulla mientras el hombre trabajaba. El informe se refería principalmente a cosas como dónde habían brotado los hongos maduros desde la última recolección, cuál era el estado del arroyo en lo que respecta a la madera muerta, etc. Dejó a la pareja con su trabajo una vez que terminó su sesión informativa y se dirigió al laboratorio. Colocó algunas trampas una vez que los Shioris terminaron, preparó una cena sencilla y luego se dirigió de regreso a la ciudad. Sin embargo, no iba a encontrarse con Erickson y Wellicro. Su objetivo era la tienda de Urian. Esta vez trajo algunas herramientas ofensivas más y su dinero.
Había manejado bien el encuentro imprevisto de la noche anterior, pero no tenía ninguna intención de volver a estar tan desprevenido. Desafortunadamente, no tenía una daga adecuada. Uelicro estaba mucho mejor equipado que él en ese sentido. Ese chico compraba algo afilado cada vez que tenía la oportunidad. Aunque la mayoría tenían diseños tan poco prácticos, Claude dudaba que pudieran usarse en un combate real. Bueno, tenía una daga, ahora lo pensaba. Tenía esa daga de hierro negro. Sin embargo, todavía tenía que descubrir cuál era su encanto. Todavía era mejor que nada, había adivinado, así que lo había traído consigo y se lo había quitado cómodamente en su única bota. Tomó a Gemmy y el carruaje. Habría preferido ir a pie por el anonimato que le ofrecía, pero no podía llevarlo todo por su cuenta, por lo que el carruaje tenía que irse. Sin embargo, tomó el camino más pequeño y indirecto que pudo. No tenía sentido hacérselo demasiado fácil a quien quisiera averiguar quién era. Finalmente llegó a los muelles de la familia Erickson. Él había sugerido ir a pescar con ellos esa noche para tener una excusa para dejar su carruaje allí por un tiempo, pero se aseguró de llegar después de la hora límite para que ya se fueran. Salió de la finca hacia las 8:30 y tardó 40 minutos en llegar al embarcadero. Y de hecho, los dos se habían ido hace mucho tiempo. Peck fue quien le dio la mala noticia. Lo siento, tío Peck, suspiró Claude, estuve ocupado más tiempo del que esperaba. Aún podría haber llegado a tiempo, pero una de las ruedas del carruaje se soltó a mitad de camino hacia la ciudad y tuve que detenerme para arreglarlo. Está bien, yo sabía que llegaría demasiado tarde tan pronto como sintiera que la rueda se soltaba. ¿Puedo dejar el carruaje aquí por un tiempo? Ya que estoy aquí, también podría dar un paseo por la orilla. Incluso podría encontrarme con ellos y terminar pescando con ellos durante la noche, de todos modos. Peg revisó el carruaje reflexivamente, sus instintos entrenados no le permitían tomar lo que la gente decía al pie de la letra y verificarlo todo él mismo. De hecho, una de las ruedas estaba ligeramente mal alineada y cubierta de suciedad. Las ruedas no aparecían con regularidad, pero tampoco era una cosa muy infrecuente. Sucedió principalmente cuando las clavijas de madera que sujetaban la rueda en el eje se rompieron por el desgaste o un golpe repentino, dejando que la rueda se aflojara. La mayoría de la gente siempre tuvo a mano repuestos y las herramientas para realizar una reparación de este tipo. Después de todo, fue una reparación simple. Mientras tuvieras una clavija de repuesto, simplemente volviste a colocar la rueda en su lugar y clavaste la clavija de repuesto. Está bien. Lo vigilaré. ¿Cuándo esperas volver si no los encuentras? Preguntó Peck. 1 hora más o menos. ¿Necesitas una linterna? No, estoy bien. La luna está casi llena esta noche y no veo nubes. Una luz obstaculizará mi vista en lugar de ayudarme. Traje un par de bengalas. Solo encenderé una si veo el barco. Gracias, sin embargo. Claude agarró su pequeña mochila y se dirigió a los barrios bajos a lo largo de la orilla. Se había largado y escondido su disfraz en una pequeña arboleda en una loma a las afueras de la ciudad en el lado del barrio bajo. Volvió sobre sus pasos hasta allí, encontró su disfraz y se vistió. Nadie estaba en el callejón esa noche. Si bien las noches aún no eran completamente frías, y nadie quería abrir puertas y dejar salir el calor innecesariamente en chozas y edificios de mala calidad que ya filtraban demasiado a través de grietas, huecos y agujeros. Los barrios bajos lo tenían aún peor, ya que estaban sentados en el barranco entre una hilera de montículos que actuaban como un túnel de viento y atraían lo peor de la fría brisa nocturna, que obviamente era la razón por la que la parte respetable de la ciudad no se había construido allí. Antes de que surgiera el barrio bajo. Llegó a la tienda de Urian unos 20 minutos después de dejar su carruaje. Capítulo 109. 2 pergaminos de hechizo, 6 cristales de fuego, 1 de polvo de estrella del cielo y una caja de polvo de raíz blanca, una botella de rocío de sangre carmesí, 6 tabletas de magistona, una ballesta encantada y 6 flechas encantadas. Todo está listo, por favor compruébalo. Urian había estado esperando a Claude en la tienda toda la noche. Lo llevó a la habitación secreta de inmediato, lanzó perla luminosa y sacó un saco de piel de cabra con todo dentro. Claude revisó todo cuidadosamente, luego asintió. Sacó una bolsa de lino común y la puso sobre la encimera. Cuenta. Todo debería estar ahí. Urian contó cada uno lentamente, y los 21 Shaliuns estaban presentes. Deberías haber comprado una bolsa mejor. Al menos usa una de piel de venado, cualquier cosa menos es demasiado barata en comparación con el dinero que hay dentro.
Claude resopló con humor pero no hizo ningún comentario. ¿Pensaba que Claude era estúpido? Las bolsas de marroquinería siempre fueron marcadas por sus creadores. Dejaría una miga de pan mediante la cual Urian podría averiguar quién era. La tela de lino no estaba marcada. Era un accesorio común y barato del que nadie se fijaba. No habría forma de localizarlo. Sin mencionar que Claude no tenía ganas de tirar el dinero que costaría una bolsa de cuero. Urian sonrió con cautela. ¿Quieres que los empaque? Puedo darte ese saco de piel de venado si quieres. No es necesario, gracias, Claude negó con la cabeza mientras sacaba una bolsa propia, traje la mía. Lo más importante era permanecer alerta. ¿Quién sabía lo que el viejo gordo le habría hecho al saco? Podría haber algo en él o en él que le permitiera rastrear a Claude. No se daba nada sin dinero si no había algún otro costo, y su anonimato era demasiado valioso. No tengo malas intenciones, Urian se rió entre dientes un par de bufidos incómodos, mirando la mochila de Claude. La mochila, como la bolsa que le había dado a Urian, era un artículo simple, común e imposible de rastrear. Oh, casi lo olvido. Urian abrió la bolsa y puso 2 Shaliuns en el mostrador, haciendo un gesto a Claude para que se los quedara. ¿Qué significa esto? Tenemos una regla no escrita en el mercado negro mágico. Cualquier venta de más de 10 Shaliuns obtiene un 10% de descuento. Solo para los clientes que nos gustan, por supuesto, Urian sonrió con la sonrisa más sincera que pudo manejar. ¿Que todos? Preguntó Claude, jugando con las 2 monedas. Jeje, los ojos de Urian siguieron las monedas casi instintivamente. Bueno, tengo algunas preguntas, si no le importa. Pregunte. Decidiré si les respondo después de haberlos escuchado. ¿Eso fue asunto tuyo anoche con Blacksnake? Lo fue. No me dejaron pasar, así que les hice salir del camino. ¿No te preocupa que la noticia de esto llegue a la guardia? No. Mi maestro tendrá pocos problemas para lidiar con eso, Claude sonrió sin miedo. Sabía que este grupo se enteraría tarde o temprano, aunque hubiera preferido que no fuera así hasta después de haber comprado sus cosas y marcharse. Por otra parte, los 2 Shaliuns en su mano ahora mostraban que no había resultado muy mal. El miedo lo convirtió en un gran maestro de modales. El bastardo. Claude acababa de saber que el viejo pedo le había dado precios falsos. Dado que su maestro tiene una variedad, sospecho que necesitará un flujo constante de suministros. Seríamos parciales en ayudar con eso de manera más permanente. Urian finalmente reveló. Claude negó con la cabeza. Seré franco, señor. La mayoría de las cosas aquí son demasiado caras. Es posible que los magos normales no puedan permitirse el lujo de ir a la capital de vez en cuando, pero mi maestro lo hace de todos modos, así que bien podría comprarlo todo. Cuando se dirija allí. Jeje, bueno, tenemos que tener más cuidado con nuestras primeras operaciones después de todo. La próxima vez que des tu patrocinio, te prometo que te cobrarán de acuerdo con los precios de la capital. Si compras al por mayor, incluso obtendrás algunos descuentos, sonrió Urian. Eso es asunto para otro día. Si necesitamos otros materiales depende de mi maestro para decidir cuándo regresa. Lo que tengo que hacer ahora es cambiar la matriz de formación alquímica que arruiné por una nueva rápidamente para que no lo haga. No seré castigado. Pero si puedes prometer buenos precios, puedo hablar con mi maestro. Sin embargo, la decisión aún depende de él. Claude lo hizo sonar como si realmente tuviera uno. Pero Urian parecía que no lo dudaba ni un poco. Jaja, ¿por qué? Por supuesto. Depende de tu maestro si quiere comprarnos. Sin embargo, definitivamente agradeceré la buena palabra que nos brindes. No olvidaré tu ayuda la próxima vez que vengas a mí. Claude volvió a dejar los 2 Shaliuns en la encimera. ¿Tienes algunos pergaminos? Traeré algunos aquí si son adecuados para no tener que comprarlos desde la capital. Sí, pero ¿qué tipo de hechizos necesitas, amigo? Me gustaría algunos hechizos de combate. ¿Tienes alguno? Preguntó Claude. Urian parecía un poco preocupado. Para ser franco, no tengo ningún hechizo de combate que sea demasiado poderoso. Tampoco los encontrarás fácilmente en la capital real. Sabes que esto tiene que depender de la suerte, ¿verdad? Tendrás que esperar el hechizo correcto para salir a la venta al precio correcto para poder conseguir uno. Sin embargo, tengo 2 hechizos de combate de apoyo. ¿Te gustaría verlos? Al ver a Claudia asentir, Urian sacó 2 cajas largas de debajo del mostrador y recuperó 2 pergaminos de hechizos del interior. Esos no eran pergaminos mágicos, que podían almacenar maná dentro de ellos y desatar el hechizo inscrito en ellos cuando se rasgaban.
Estos eran pergaminos normales que se usaban para aprender hechizos. Los pergaminos contenían la formación del hechizo, así como algunas explicaciones e instrucciones paso a paso para dibujar la formación. Uno de los pergaminos detallaba el hechizo Featherfall. En términos simples, permitía al usuario caer desde un lugar alto con la ligereza de una pluma en lugar de convertirse en pasta de carne. Sin embargo, también tenía sus limitaciones. El estado solo podría mantenerse durante 1 o 2 minutos. El pergamino también advirtió que no cayera desde más de 10 metros. Saltar desde un lugar alto como un acantilado simplemente agotaría el hechizo durante los primeros 2 minutos antes de que el usuario se convirtiera en pasta de carne debido al resto de la caída. Sin embargo, si uno pudiera mantener la mente clara durante una caída y usar Featherfall cerca del final, era una historia diferente. En una caída de 300 metros, uno podría saltar 290 metros y usar con éxito el hechizo durante los 10 metros restantes. Depende de la propia competencia. Sin embargo, ese fue simplemente un caso de uso teórico. No se demostró que un solo mago que aprendiera el hechizo lograra algo así. El otro pergamino de hechizo contenía Projectile Barrier. Este hechizo podría considerarse un verdadero hechizo de combate de apoyo. Sin embargo, Claude parecía no poder vincular a Featherfall con el combate, sin importar cuánto pensara en ello. Razonó que probablemente ayudó a escapar. Projectile Barrier, por otro lado, parecía casi inútil para Claude. ¿Qué época es hoy en día? ¿Alguien todavía usa arcos y flechas? Las armas están de moda ahora. Si realmente hubiera un hechizo a prueba de balas, definitivamente se vendería por las nubes. Al ver a Claude negar con la cabeza y mirar los pergaminos con burla, Urian se apresuró a explicar. Joven amigo, solo hay magos inútiles en este mundo, no hay hechizos inútiles. Cualquier hechizo utilizado en las condiciones adecuadas tendrá efectos sorprendentes. Tome Featherfall, por ejemplo. Ayudó a un amigo mío a escapar de la persecución de la guardia más de una vez. También le brinda mucha comodidad para recoger hierbas de barrancos escarpados. Después de todo se usa para escapar. Durante una persecución hipotética en un edificio, los perseguidores que rodearon todas las entradas y corrieron escaleras arriba no esperarían ver a su objetivo saltar fuera de la ventana y caer al suelo como una pluma. Definitivamente sería increíblemente exasperante para ellos. Bueno, parece un hechizo más práctico. Es mejor estar preparado. Quizás lo necesite algún día. Claudia asintió para mostrar que le gustaría el hechizo. Urian continuó, la barrera de proyectiles es el hechizo de combate de apoyo básico de todos los magos. Aplicar esta barrera antes de una batalla evitaría el daño de las armas o flechas ocultas. Naturalmente, los tiempos son diferentes ahora y ya nadie usa arcos y flechas o incluso ballestas en la guerra. Parecería que este hechizo es inútil, pero ese no es el caso. La barrera de proyectiles todavía proporciona una gran utilidad para los magos rebeldes. Tomemos, por ejemplo, su conflicto con los Blacksnackes en el callejón ayer por la noche. Aunque saliste victorioso, tuviste suerte de que ninguno de ellos trajo lanzadores de flechas de manga o ballestas con ellos. De lo contrario, no podría salir ileso. Ahora que Blacksnake sabe que quien luchó contra ellos fue un mago rebelde, definitivamente prepararían muchas ballestas para protegerse de ti. Aunque la ballesta ha perdido su uso en el campo de batalla, sigue siendo un arma principal en pequeña escala. Emboscadas. Claude estaba bastante sorprendido. Había olvidado el hecho de que confió en el aspecto a distancia de sus hechizos para obtener una ventaja absoluta en la pelea de ayer. Si los matones realmente tuvieran ballestas y lanzadores de flechas de manga como el que mencionó Urian, a él no le habría ido tan bien. Incluso si podía confiar en esquivar y agacharse, el callejón era tan ancho. Está bien, tomaré ambos hechizos. ¿Cuánto quieres por ellos? Decidió Claude. 2 Shaliuns bastarán. Debes saber que esos hechizos inofensivos cuestan 10 coronas en la capital real. Estos 2 hechizos míos son mucho más prácticos y solo te los vendo por 1 Shaliun cada uno, el doble del precio de esos inofensivos hechizos. Es un gran descuento para ti, amigo. Muy bien, Urian. Tienes mi gratitud. Eso es un trato. Capítulo 110 Emboscada y persecución. Claude se dirigió al lago por el callejón de nuevo. Murió esa noche. Esta vez fue cauteloso. La última vez se había peleado, pero esta noche todos estaban acurrucados en el interior, temerosos de que el fantasma pudiera hacer otra aparición, como de hecho había hecho ahora. Claude estaba abrumado. Había probado los efectos de ambos hechizos en la tienda. Se subió al mostrador del hombre, lanzó Featherfall y saltó.
Aterrizó tan mal como pudo, pisoteando el suelo con los pies, pero no emitió ningún sonido. Lanzó proyectil barrier sobre Urian, luego le disparó un rayo. El rayo se curvó justo antes de golpear al anciano y se estrelló contra la pared detrás de él. Claude tuvo que probarlos. No lo hizo con los hechizos de María ya que confiaba en ella. Urian, sin embargo, era un asunto diferente. Sonrió cuando ambos hechizos funcionaron. Urian aprovechó la oportunidad para halagar a Claude de nuevo, diciendo que había estado esperando a la persona adecuada a quien venderle los hechizos y que finalmente lo había encontrado. Sin embargo, Claude se preguntó por qué el hechizo de barrera podía detener un rayo, pero no una bala. Cuando le hizo saber su pregunta al comerciante, se rió. Aparentemente, ese era un misterio de siglos que aún no se había resuelto. Incluso la barrera de energía más fuerte no pudo detener una bala. El acertijo se había quedado atascado en la mente de Claude desde que salió de la tienda, y se preguntó si la velocidad de la bala hacía que fuera demasiado difícil cambiar su trayectoria en los momentos que tuvo el hechizo desde que detectó el disparo a un par de metros de distancia. Hasta que dio en el blanco. La idea era intrigante, pero su mejor conocimiento de la física detrás de la balística fue solo un par de publicaciones en el foro al respecto, por lo que solo tenía una noción más vaga del principio. Sin embargo, seguía siendo su mejor suposición, por lo que decidió seguir adelante. Los dos hechizos de barrera no detuvieron los proyectiles sino que los redirigieron, y supuso que solo podían ejercer una cierta cantidad de fuerza en función de su fuerza. Una bala simple tenía demasiado impulso y necesitaba demasiada fuerza durante un período de tiempo demasiado corto para que las barreras pudieran desviarla. Sin embargo, tenían pocos problemas con cualquier cosa por debajo de un arma de fuego. Su mente volvió al mundo real cuando se detuvo en la arboleda. Sus ojos escanearon su entorno, pero no había nadie allí. Sin embargo, algo todavía se sentía mal. Los ojos de Claude se abrieron de par en par y su mente se lanzó a la alerta. Las ranas y los insectos seguían jugando al gato y al ratón, no deberían haberlo hecho. No hacía suficiente frío para empujarlos a sus escondites. Entonces, ¿por qué no podía escuchar ninguna de sus llamadas? Se lanzó detrás de un árbol con una velocidad antinatural. Su espalda se estrelló contra la corteza justo cuando escuchó el clic de un gatillo. Fue seguido casi instantáneamente por un violento acelerón y un rayo se estrelló contra el árbol justo al lado de su hombro, cortándole la manga. Una ballesta de caza. Claude lo reconoció de inmediato. Era el mismo tipo de cerrojo y arco que se mostraba en la casa de Wellicro. Claramente lo habían estado apuntando, así que, ¿quiénes eran? Su primer pensamiento fue Blacksnake, pero no eran conocidos por su sutileza. Habrían venido a por él en medio del día, en medio de la calle, y habrían hecho un espectáculo tan grande como pudieron. Ellos no cometieron asesinatos silenciosos y nocturnos. Sus ojos se lanzaron al rayo incluso cuando su cuerpo dio vueltas alrededor del árbol para ponerlo entre él y su atacante. El cerrojo había entrado en un ángulo hacia abajo, aunque solo ligeramente. Esto significa que el tirador estaba lejos o un poco más alto que él. No podía estar muy lejos, ya que Claude podía escuchar claramente su gatillo y tañido, por lo que tenía que estar en algún lugar por encima de él, probablemente los árboles. Las hojas habían comenzado a caer, pero el dosel todavía era lo suficientemente grueso como para ocultar bien a un hombre. Respiró hondo y asomó la cabeza alrededor del árbol por un breve momento. La mirada momentánea le bastó para ver a su agresor. La figura se movió ágilmente sobre las ramas de un árbol a unos 10 metros de distancia. Sacó su propia ballesta, tiró hacia atrás de la cuerda con todas sus fuerzas, colocó un perno en su lugar y giró alrededor del árbol. La figura aún era visible a través de un hueco en el dosel, y apuntó con la ballesta y soltó. La ballesta se estrelló contra su mano momentáneamente y su cuerda tintineó mientras lanzaba el perno al aire. Un momento después escuchó un grito de sorpresa. Sin embargo, fue acompañado por un fuerte golpe cuando el cerrojo se estrelló contra la madera, indicándole que había fallado. Afortunadamente, no esperó a ver si había dado en el blanco y se balanceó detrás del árbol tan pronto como se soltó el cerrojo, porque a un pelo de que su cabeza desapareció detrás del árbol, otro cerrojo se estrelló. En él, justo donde había pasado su cabeza. Las manos de Claude temblaron cuando volvió a tirar de la cuerda y empujó otro perno en su lugar. El tiempo entre los dos disparos al menos confirmó que se enfrentaba a un solo agresor. El pobre bastardo definitivamente no esperaba que tuviera un pergamino de barrera de proyectiles.
Una pequeña voz en el fondo de su mente seguía preguntando por qué estaba siendo atacado, pero ahora no era el momento de preguntarse, así que Claude se calló rápidamente. Se arrojó la barrera sobre sí mismo, luego salió corriendo de su escondite, con la ballesta cargada y en la mano. Oyó otro zumbido y vio que el cerrojo salía disparado hacia él, pero se desvió en el último momento y volvió a estrellarse contra el mismo árbol. Tenía que dárselo a su asaltante, tenía algunas habilidades de recarga. Lástima que no significaba nada mientras el hechizo de barrera estuviera en juego. Uf, maldita sea. La figura maldijo. Desapareció de la rama en la que estaba posado y descendió del árbol como una pluma. La vista detuvo a Claude en seco. No había ninguna duda al respecto, eso era Featherfall. Su asaltante era otro mago. Maldito Urian. Debió haber filtrado la información que tenía sobre Claude. Volvió a levantar la ballesta y apretó el gatillo. El rayo se curvó en forma muy similar a como lo había hecho su enemigo en ese momento. Así que ambos estaban usando hechizos de barrera y caída de plumas. Esto a la vez algo simplificado y complicado. Maldito seas, Urian, de hecho, le vendiste mis hechizos a este chico, maldijo la figura. Dejó caer su arco y desenvainó una espada corta, luego cargó contra Claude. ¿Fuiste tú quien le pidió a Urian que vendiera Projectile Barrier? Por supuesto, chico. No lo pienses demasiado. Estaba afuera de la tienda de Urian bebiendo cuando me visitaste anoche. Escuché que le compraste los ingredientes de una variedad. ¿No eres rico? Yo también necesito uno. Ven. Dame el tuyo. La luz de la luna atravesó el dosel y una apuñaló la cara del hombre. Iba vestido con un chal y una túnica negra similares a los del propio Claude. Sin embargo, era algo más alto que Claude y tenía una constitución mucho más musculosa. Peor aún, parecía muy cómodo con una espada. Sin embargo, Claude no entró en pánico. Dejó caer su ballesta y adoptó una postura cómoda. Su oponente podría tener habilidades con una espada corta, pero Claude tenía dos hechizos de combate, dos poderosos. ¿Quieres mi conjunto? Tendrás que venir a buscarlo. Si realmente crees que puedes llevarte mis cosas con esa pieza u óxido, entonces siento una profunda lástima por ti. Sabía que el hombre no tenía intención de perdonarle la vida, por lo que no había necesidad de intentar evitar que se enojara. De hecho, cuanto más se enojaba, mejor. Las emociones fuertes silencian la razón y hacen que uno se equivoque. Tampoco tenía ninguna razón para reprimirse para mantener vivo al hombre. Ya había revelado que había obtenido su información de Urian. Y ese hombre también lo sabía, así que definitivamente no lo dejaría ir con vida. Era demasiado fácil para Claude rastrear su identidad ahora. Claude levantó la mano y lanzó Magic Missile. Lo hizo 2 veces en rápida sucesión, lanzando los 2 proyectiles a su asaltante con solo unos momentos de diferencia. Pero tampoco hizo nada. Ambos golpearon, pero solo chispearon y explotaron como globos de tierra viejos. Jeje, jajajaja, ¿pensaste que vendría a ti sin averiguar qué hechizos tenías? Ven, inténtalo de nuevo, veamos si puedes atravesar mi barrera de energía esta vez. El hombre enmascarado continuó su carga. Claude se apartó del camino justo a tiempo, y la espada del enemigo mordió el aire. Claude aprovechó el momento en que estaba fuera de la vista de su enemigo para desaparecer entre los árboles. Claude maldijo la minuciosidad de su enemigo, pero agradeció a su estrella de la suerte que parecía que su oponente no tenía ningún hechizo ofensivo propio. Los dos bailaron entre los árboles mientras el asaltante atacaba frenéticamente y Claude esquivaba con todo lo que podía. Maldijo de nuevo. El misil mágico era inútil mientras la barrera del enemigo estuviera levantada, y no podía localizar al hombre para lanzar Mental Shock, así que todo lo que podía hacer era agacharse entre los árboles. Peor aún, no parecía que Claude pudiera cansar a su agresor, ya que parecía estar tan en forma como Claude. Claude sospechaba que sería el primero en cansarse, ya que también llevaba una mochila de 20 gatos en su espalda. «Ki niño, dame tus cosas, y la formación para el misil mágico, y yo, te dejaré ir», resopló su asaltante. «Toei», escupió Claude. No estaba en mejor estado, pero al menos aún podía adelantarse a su perseguidor. Sin embargo, eso no iba a durar. ¡Tac! Su pie se atascó en una raíz y cayó al suelo. Su agresor no dejó pasar la oportunidad. Estaba casi encima de Claude cuando cayó al suelo. «Veamos a dónde corres ahora, chico». Fin del capítulo.